Fundación Encarga, a través del Centro de Consejería Cristiana, presenta su programa Escuelita para el Corazón. Porque el corazón del problema es el problema del corazón. Sean todos bienvenidos. Cordial saludo a todos los que nos acompañan nuevamente en un episodio más de nuestro programa, de nuestro podcast, video podcast y podcast Escuelita para el Corazón. Gracias por ser fieles oyentes o video oyentes de nuestro programa. Y en esta oportunidad pues hicimos una pequeña pausa por causa de la conferencia, el seminario de certificación en consejería, pero estamos de regreso dando continuidad a la nueva temporada que iniciamos ya hace unas semanas atrás, hablando del rol del acompañante en diferentes situaciones de la vida. Y el día de hoy queremos hablar de el rol, cómo acompañar a una persona que batalla y lucha con una adicción, el rol del acompañante en la adicción. Y para eso he invitado a una amiga y hermana muy especial con quien hemos caminado ya durante varios años en el contexto de la iglesia local y que para mí ha sido un deleite y un motivo de gratitud verle crecer en su deseo de servir al Señor con lo que Él le ha puesto en su corazón como pasión, que ahorita nos va a contar un poquito más de eso. Pero sin más, déjenme presentarles a nuestra querida invitada del día de hoy, Sandra Liscano. Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, buenas tardes, pastor. Gracias por esta invitación y qué rico poder compartir con ustedes parte de mi experiencia. Y bueno, es muy grato estar en casa en el Redil del Sur. Muy bien. Bueno, Sandra, entre otras cosas, está en este momento apoyando precisamente un proyecto que tenemos como iglesia de plantación. Y parte de su llamado y de su corazón está en apoyar la obra, la plantación de iglesias y la obra misionera, y está allí apoyando y haciendo un gran trabajo en esta plantación de iglesias. Pero bien, Sandra, vamos a entrar en materia sin más, y el tiempo aquí vuela, vas a ver, y la idea es que podamos trabajar este tema contigo. Y yo quisiera comenzar un poquito con que nos cuentes algo de tu historia y la relación tuya con ese tema. ¿Por qué este tema de adicciones es de tu interés? Y cuéntanos un poquito de tu historia, tu trasfondo, para que los que nos ven puedan entender la razón por la que he decidido invitarte en esta oportunidad. Bueno, quiero contarles, estuve en un tiempo preguntándole al Señor en qué quería que le sirviera. Y oh, sorpresa cuando Dios me responde en qué parte quiere que... Para mí fue romper esquemas, formas de pensar, porque como enfermera siempre pensaba en bacterias, hongos, virus, contagio, y hoy en día que estamos en pandemia, yo creo que muchos van a comprender este tema. Y lo que menos me imaginé en la vida es trabajar con habitantes de calle, con personas que estuviesen en adicción. Pero he ido caminando y he ido siendo obediente al Señor, me he estado capacitando y estudié, hice una especialización en adicciones precisamente para poder servirle al Señor y he estado en varias fundaciones, también ha sido como esas cosas que usted recuerda y bueno, una cosa, ¿por qué adicciones también? Nos está como metido en ese cuento y sin darse cuenta, mira atrás y mi padre es adicto. Desde que lo conozco, él es alcohólico y él es drogadicto, actualmente lo es. Quizá también eso fue algo que me atrajo, el conocer, el saber cuánto sufre uno como familia, como hijo, y en realidad uno no sabe cómo abordar estos temas. Creo que eso también me atrajo hacia esta población y es fuerte la situación, pero estamos aquí para que juntos podamos caminar. Excelente. Y gracias, Sandra, por eso. Entonces, eres enfermera. Además de eso, has hecho una especialización en adicciones. Tienes una pasión que Dios puso en tu corazón por ayudar a habitantes de calle y gente que está precisamente batallando con algunos tipos de adicción, y además pues por esas cosas que a veces Dios opera en nuestras vidas, con el consuelo que seguramente has sido consolada en tu propia historia familiar, pues Dios te ha capacitado para consolar y ayudar también a otros. Y eso es parte de las cosas que Dios hace. A veces Dios nos usa en medio de nuestras debilidades, de nuestros propios quebrantos, y de allí Dios saca oro
para bendecir a otras personas. Bueno, y además de eso, Sandra también ha estado en los procesos de capacitación en consejería bíblica en los diferentes seminarios. Ahora mismo está estudiando nuevamente nuestro módulo de capacitación en consejería, así que también se ha entrenado en consejería bíblica. Entonces, Sandra, nuevamente gracias por estar aquí y quiero, una vez te hemos presentado y hablado un poquito de tu contexto, preguntarte cómo hace uno como familiar, amigo, vecino, de alguien que uno ama para detectar que esa persona está viviendo lo que se llamaría un ciclo adictivo o está ya viviendo en una adicción. ¿Cuáles serían como algunas señales que podemos ver para reconocer que ese ser querido está en medio de una adicción? Bueno, hay muchas señales. Quiero como enfatizar que muchas veces cuando nosotros nos damos cuenta, ya ellos tienen adicción hace tiempo, porque la mayoría de las personas tienen una doble vida. Entonces, en familia son una cosa y externamente hacen otra cosa. Pero sí hay unos signos muy específicos, pueden estar con mucha alteración en la parte, están malhumorados, tienen ira, hostilidad, nada les gusta, no quieren saber cosas que, por ejemplo, escuchan algo de las drogas y dicen, no, si eso es una hierbita, eso es natural, eso no hace daño. Evaden, por ejemplo, reciben llamadas telefónicas y se van a un lugar privado, pierden la motivación, algo que a ellos les interesaba antes, ahora no les llama ni la atención, entonces eso también, empiezan a descuidar su higiene personal, empiezan a no bañarse, a no cepillarse, a faltar a responsabilidades como por ejemplo clase o al trabajo. Son como algunos signos que nos van a ayudar. También ellos físicamente pueden tener resfriados comunes constantemente, pueden estar perdiendo o aumentando el apetito. Son cosas que pueden generarse específico, pueden subir o bajar de peso, están con ojeras, el ciclo del sueño es muy, muy marcado, ellos empiezan a hacer nocturnos y en el día a dormir, también es como algunas sustancias producen olores, ellos empiezan a utilizar perfumes fuertes, menta, chicles, cosas por el estilo para disimular este tipo de olores. Bajan el tiempo de compartir con familia, ya se encierran, ya no comparten con los amigos, se vuelven como ermitaños, solitarios. Eso son como algunos signos que podemos mirar dentro de, como algo sospechoso, pues, que Sí, podemos sí, mirar. sí. Ok, entonces, como en resumen, hay algunos cambios en su comportamiento, algunos de ellos relacionados con comportamientos sociales. Tú hablabas de ira, de ansiedad, de aislarse, pero también algunos comportamientos físicos, pérdida del apetito o incremento del apetito, este tema de que tú empiezas a ver que quizás su mirada, sus ojos, ¿verdad? Entonces hay como asuntos que uno puede percibir a nivel de su comportamiento social, pero también como de la cotidianidad, aún de sus hábitos alimenticios, del cuidado de su propio cuerpo, que podrían darnos como señales de alarma. Y creo que eso es muy importante porque nos hace pensar que quizás la primera cosa muy importante que podemos hacer, el primer trabajo como acompañantes es observar bien y estar como atentos a ver si se están dando este tipo de cambios en el comportamiento o en el estilo de vida de esas personas ante las cuales quizás sospechamos de un proceso adictivo. Ahora, vamos a tratar de suponer que lo hemos descubierto y que esa persona confesó, quizás esa persona lo normalizó, dijo eso es normal o no quiere reconocer que tiene un problema, yo lo puedo manejar, etcétera. Regularmente pensamos en cómo ayudarle a esa persona a que vea su problema, pero en esta oportunidad quisiera que pudiéramos pensar en el acompañante. Y la pregunta sería, Sandra, ¿cuáles son algunas de las reacciones iniciales que tiene una persona cuando descubre que esa persona a su esposo, su hijo, está en una adicción? ¿Cuáles son como esas reacciones naturales, automáticas, que como familiares o amigos tenemos cuando descubrimos que estamos al lado de alguien, de un adicto o de alguien que está viviendo en un problema de adicción? Bueno, la mayoría de las veces es caótico. Una familia
se entera o un familiar se entera que su hijo, su esposo, su tío, su primo, su papá están consumiendo y eso genera ira, culpa, va a haber enfrentamientos, yo te lo dije, si es un hijo, por ejemplo, el papá culpa a la mamá o viceversa. Hay otras personas que niegan el problema, aquí no ha pasado nada, son permisivos, hay reproches, se critica, pero usted, ¿por qué hizo eso? ¿Qué mal hijo eres? Bueno, se habla y el lenguaje es fuerte, muy pesado, lo amenazan, ¿cierto? También es importante mirar que lo pueden aislar, se pueden actuar de muchas maneras, pero yo quiero llamar la atención sobre algo. Esas primeras emociones son muy fuertes, pero también son muy dañinas para la persona que lo está sintiendo y también para la persona a la que le voy a manifestar esa ira, al que le voy a culpar, etc. Eh, Hay algo en adicciones y es fundamental. Nosotros como familia o como cercanos podemos ser factores protectores o factores de riesgo. Y cuando yo actúo en esta manera, estoy haciendo la situación más crítica, más difícil para la persona que está consumiendo, la profundizo en su problema y le doy como pocas esperanzas porque mi ira no me deja pensar, no me deja toda la culpa que tengo, no me deja actuar de una manera razonable. Entonces, creo que esos primeros momentos son críticos y mi consejo es espere, no hable de Ok. una vez, tranquilícese y pida al Señor la dirección porque es fundamental como usted lo asuma. Usted puede ayudar, valga la redundancia, a ayudar o ayudar a Mm, hundir. Entonces es creo que es sabio esperar que usted como persona que se acaba de enterar que su familiar es adicto a cualquier tipo de sustancia, vaya a calma y pida dirección de Dios. ok. Y eso me parece que es muy importante porque, de nuevo, las reacciones iniciales, como tú dices, tienen que ver eh, con tratar de encontrar explicaciones, ya sea porque reconozco quizás una culpa propia, de tratar de protegerme y pensar que quizás yo soy culpable y no sé manejar esa culpa que yo siento porque yo no estuve ahí, porque quizás lo induje a eso, porque no lo detuve a tiempo, pero también puede ser que se le traslada la culpa a completamente la culpa a la otra persona, que en un sentido lo es, pero que quizás no es el momento ni la manera para, para hacerle ver que es su responsabilidad, porque al final del día queremos pues que esa persona pueda saber ser responsable de su pecado, pero quizás no es el momento para profundizar eso, sino para tomarnos un tiempo y analizar con cabeza fría lo que está pasando. Entonces, lo que nos estás diciendo es que reacciones iniciales regularmente están acompañadas de ira, de reclamos, de tratar de comprender, de culpar al otro y de hacerle sentir quizás, de profundizar su quebranto, su dolor. Ahora, mientras que hablabas, pensaba en una pregunta que tiene que ver con cómo lidiar también cuando la persona se niega a reconocer esa realidad. Es decir, yo, yo sé que esa persona está luchando con una adicción, pero la persona no ve un problema. Porque quizás vamos a poner el ejemplo de que no es drogadicción, que es quizás las cosas más comunes que hay. Pero la persona resulta que quiere ir a un casino y dice, pues yo voy ocasionalmente, 2 o 3 veces a la semana. Eso es mi forma de relajarme. Pero uno ve que ese ciclo es un ciclo que la persona siente la necesidad porque es el lugar donde encuentra quizás desahogo, amigos, alivio, emoción, lo que sea que esté buscando, pero la persona no quiere ver eso. Eh, ¿Qué dirías tú, cuáles serían como, antes de entrar a cómo acompañar ya cuando la persona es consciente, qué dirías tú que sería como un consejo para poder ayudar a que el otro sea consciente de su realidad y reconozca su problema? Bueno, es muy importante
poder tener una conversación sincera, tranquila, eh, no estar en el punto de juzgar al otro, sino Ok, quiero acercarme y quiero ayudarte. Es muy importante que la persona que está en el problema, porque ellos no lo detectan como problema. Esa es una de las primeras cosas que ocurre con alguien que está luchando con un tipo de adicción, cualquiera que sea, puede ser el internet, cualquier cosa. Ellos no lo ven como problema y por eso necesitamos acercarnos con amor, poder explicar y colocar en una balanza, explicar mi punto de vista, porque lo estoy viendo que es perjudicial para su salud o para su familia, cómo le está robando el tiempo, está perdiendo los proyectos, está perdiendo de vista sus proyectos de vida. Es tratar de concientizar el daño que puede estar ocurriendo. Por ejemplo, si voy al casino, quizá lo veo como un escape, ¿cierto? No, vivo mucho estrés, es la forma de relajarme y no le estoy haciendo nada a nadie, pero ujú, está atentando contra las finanzas de él, de su ujú, familia. Si es el caso, por ejemplo, de una sustancia, está afectando su cerebro, está afectando todo su sistema circulatorio, respiratorio, hay muchas sustancias y cada sustancia daña ciertos órganos. Por ejemplo, hay ok, sustancias que pueden terminar. eh, eh, entonces, algo que ayuda es hablarle con sinceridad de esa sustancia o de esa circunstancia que está viviendo. Por ejemplo, en adicciones manejamos algo y es que la mentira más grande es yo lo controlo. Esa es la mentira más grande en adicciones, yo lo controlo. Ah, no, yo me fumo un cigarrillo a la semana, yo lo controlo. Es ver a largo plazo qué efectos tiene en el pulmón, qué efectos tiene en el cerebro. Por eso nosotros como padres o como familiares necesitamos estudiar sobre el caso o pedir ayuda a alguien que lo maneje para poder hablar con ellos y hablar con certeza, con razones, no de una manera impositiva, sino en un diálogo, en amor, hacerlo ver que está mal ok. dentro de esa actitud que tiene o esa situación que está viviendo y cómo afecta a las personas que están a su alrededor, porque las personas que están a su alrededor son las que mayor afectación tienen, sus padres, sus Ujú, ujú, familiares, ujú. esposa. Ok, ok, entonces digamos que hay una línea, la línea que separa el me gusta y no hay problema y el ya es una adicción, es cuando yo comienzo a darme o soy consciente o me hacen consciente de que mis actividades y mis actitudes están teniendo un efecto también dañino no solamente sobre mí, sino sobre lo que me rodea, mis finanzas, mis padres, mi esposa, mi esposo, y que ya se cruzó esa línea del gusto y del es permitido, está bien, y ya es como una adicción cuando yo comienzo a sentir que, por un lado, lo practico con frecuencia y voy a eso y recurro a eso con frecuencia, y además de eso, esa actividad está quizás dañando a mí mismo, en el caso de lo que tú mencionabas de sustancias, pero también que puede dañar a otros, como en el caso de otras adicciones, que quizás no me hacen daño corporalmente a mí, pero sí hacen daño en mis relaciones, como quizás la adicción a la pornografía o las ludopatías y otro tipo de adicciones que son mucho más de índole del daño relacional y social que pueda estar haciendo la gente que realmente me ama. Y tú ya has dado, creo yo, quizás un punto muy importante, ya entrando en el tema de cómo somos sabios para ayudar, y has dicho una conversación sincera. ¿Qué otras cosas podríamos pensar como prácticas saludables para acompañar bien a esa persona que está luchando con una adicción? ¿Qué podemos hacer nosotros como acompañantes para hacer bien nuestro trabajo? Bueno, podemos hacer un acercamiento. Ujú, Voy a colocar el ejemplo si es un padre o una madre, un acercamiento a su hijo, ujú, donde enfaticemos que lo que quiero hacer es ayudar y donde yo como mamá pueda acercarme y decirle, hijo, ¿crees que como mamá tengo cosas para mejorar? Es decir, estar vulnerable también
Ok. y tener cosas para cambiar dentro de esa relación que tenemos. Dar confianza también es importante, que esa persona pueda confiar en nosotros como cuidadores, que empecemos a no a tildar la falla, es que estás fallando en esto, sino en los primeros acercamientos necesitamos dar esa confianza para, para tener ese diálogo. Ujú. Necesitamos ir retroalimentando. Y retroalimentando es lo que decías anteriormente, ir empezando a mostrar qué responsabilidades tiene, qué cosas se están causando con esto, daños físicos, daños relacionales, problemas en el trabajo, en el colegio, y ser muy honestos con esto, ¿sí? Empezar no a tener juicios, sino ayudarlo a que esa persona pueda ir darse o ir concluyendo qué cosas están mal, porque nosotros lo estamos viendo, pero ellos muchas veces son Ujú. ciegos a su propia Ujú. circunstancia. Ayudar a hacer preguntas que los ayuden a pensar que cómo te ves en 5 años, en 10 años, si esta circunstancia no cambia. Eso les ayuda a ellos a mirar otro punto de vista. Es fundamental escuchar, porque la mayoría de nosotros somos buenos para hablar, pero cuando hagas la pregunta, espere. Y si hay un silencio, está bien, pero ese tipo de preguntas va a ayudar a que la persona tome conciencia de su situación. También nosotros podemos mirar, explicar si es un caso de una sustancia, poder mostrar alguna imagen, algún video, cosas que nos puedan a largo plazo, mira lo que pasa con esta sustancia, qué pasa con el cuerpo, qué pasa con la persona que lo empieza a consumir. También debemos hablar muy escuetamente de, de que la adicción eh, va a ser cada día más grande, y es tan sutil que no nos damos cuenta. Por eso necesitamos a alguien que nos hable con amor, que nos muestre esa actitud de ayuda, y ellos van a confiar en eso. Hay que importante hacerles como que ellos hagan una evaluación escrita o lo escriban o lo puedan dialogar con usted, qué cosas lo ayudan a consumir o a hacer ese tipo de adicción, porque ahí es donde nosotros podemos intervenir. Quizá nosotros como padres pensamos, no lo voy a dejar salir, y esa no es la intervención más efectiva. Y lo podemos hacer con nuestro propio hijo, ayudando a que él responda a esto y que diga cuáles son esos ciclos que le ayudan a la adicción. Por ejemplo, son las 5 de la tarde, está lloviendo, estoy nostálgico, estoy solo, tengo la sustancia a la mano, circunstancias parecidas. ¿Qué es lo que le facilita el consumo? O los problemas familiares, muchas cosas que pueden estar ahí. Entonces eso nos ayuda a reorientar como padres y va a ser de mucha utilidad. Excelente. Hay que tener en cuenta algo. Cuando estamos ayudando a una persona adicta, nosotros tenemos una carga emocional muy fuerte. Y muchas veces ellos nos dan esa carga, o sea, como que nos culpan, y entonces usted lleve esa carga y ahora tienes que ayudarme. No, debemos mostrarle que es él el que está consumiendo la sustancia y que nosotros lo que estamos haciendo es ayudando para que no se nos convierta en un problema. Ujú. Excelente, excelente. Sí, creo yo que esa mantener claro ese asunto de la verdad y la gracia, porque creo yo que podemos fallar cuando solamente hay uno de esos elementos. Si solamente decimos la verdad y marcamos el pecado, lo cual es cierto, y remarcamos la responsabilidad personal en ese pecado, decimos es que es tu pecado, es tu realidad, aunque eso es cierto, esa verdad tiene que ir acompañada de gracia, de amor. Pero por otro lado, si solamente tenemos el amor, la gracia, y no le hacemos ver a la persona su problema y su realidad y cómo esto es destructivo para su vida, cómo esto
también en un sentido es fruto de su alejamiento del Señor y demás, pues no le estamos ayudando efectivamente, porque la persona necesita también ser confrontada en su realidad. Entonces, creo que el desafío es mantener esas dos cosas en un balance correcto, dar las dos cosas de una manera apropiada y sabia, hacer una sabia combinación de verdad y amor. Y yo creo que eso que tú has hablado y has hecho énfasis en los consejos que nos dabas, la presencia, el estar ahí, el ser constante, el mantenernos al lado, eso le puede hacer pensar, saber a la persona que estamos realmente preocupados, porque lo fácil es quizás huir y decir, ya no más, sigue tu vida y yo me voy, yo me alejo. Pero el estar presente en la vida de esa persona creo que le comunica, por un lado, que yo quiero ayudarle y que le voy a decir las veces que sea necesario lo que necesita escuchar, y el amor está manifestado a través de que se lo digo con amor, pero también mi presencia, el hecho de que no me he ido, que estoy ahí, también comunica, creo yo, ese amor, ese interés. Yo Ahora, sí. quisiera agregar algo. Yo debo como padre ser claro y firme en las cosas que quiero trabajar. Ese primer encuentro es importante, pero lentamente debo también tener en cuenta qué límites voy a colocar. Okay. Debo colocar unos límites claros y también debo ser claro como padre si esos límites se sobrepasan, qué consecuencias van a tener. Y eso aplica también en otras relaciones, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de un esposo y una esposa, seguramente también, y en otro tipo de relaciones, amistades, noviazgos, que quizás estamos ahí en ese rol, también esos límites son válidos en esas relaciones, ¿verdad? Exacto. Son saludables. Son saludables y con una persona adicta necesitamos ser amorosos, pero ser firmes. Así es. Porque ellos algo que tienen es la mentira. Entonces al cuidador le están diciendo mentiras constantemente, están cambiando las reglas del juego. Y si la persona que lo está acompañando no es firme, no es claro, entonces no se va a lograr que avance en su desintoxicación, por ejemplo. Excelente, sí, ese deseo de manipular para poder ganar lo que yo quiero. Eso es muy importante. Ahora, Sandra, háblanos un poquito, se nos está yendo el tiempo, pero quiero que nos hables un poquito de, todos estos consejos son muy importantes y creo yo que son muy útiles para nosotros como acompañantes. Y quizás hay otras cosas que pudiéramos agregar ahí que quizás no las hemos mencionado, pero que se sobreentienden en un podcast como este, la naturaleza de este, y es la oración, ¿verdad? Orar y llevar a esa persona delante del Señor cada día, ministrar la palabra, animarle con lo que Dios dice. Pero quiero que nos ayudes a pensar en qué nos puede enseñar sobre Dios y sobre el Evangelio, ese trabajo que tenemos de acompañar a un adicto. ¿Qué cosas? Porque no se trata solamente de lo que recibe la persona a la que acompañamos, y estamos enfatizando en esta temporada eso. Sí, claro que el acompañante es una bendición para el que sufre, pero también el que acompaña está experimentando una serie de bendiciones al encarnar ese rol de acompañante en medio del sufrimiento. ¿Cuáles tú dirías que son algunos de esos aprendizajes que uno tiene como acompañante de alguien en adicción? Bueno, para mí este versículo es fundamental en este propósito y es 1 Corintios 13:13 dice lo siguiente: ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Necesitamos la fe porque una persona que está en alguna adicción recae, recae. Y también porque ellos consideran que tú eres como la persona que está ahí constantemente para ayudar y de alguna manera te lo hacen creer que eres tú y no somos nosotros. Es Jesucristo que hace la obra en ellos. Y esa constancia. Y también es importante tener la fe, porque yo con alguien que esté trabajando en adicción debo ver con los ojos de la fe, porque la realidad es totalmente diferente. También cuando nos habla de esperanza, es poder dar esperanza a esa persona. Y esa esperanza nos la da Cristo, es abrazar ese quebrantamiento. Yo creo que Cristo es el ejemplo a seguir. Siempre ha estado ahí, nos ayuda a crecer.
Jesús es ese relato donde fue a la cruz precisamente para darnos esperanza. Y el amor él también lo hizo en la cruz por amor. Y necesitamos amar a un adicto. Y amar a un adicto no es fácil, es supremamente difícil, porque hay crisis constantemente, porque hacen lo que nosotros no deseamos que hagan. Y es lindo porque es ver a Jesús cómo ha luchado con nosotros también. Y esa esperanza que tenemos en Jesús, esa fe, ese amor que recibimos de Él, cada vez que caemos en pecado, Él vuelve a recibirnos. Y es tener de ejemplo a Jesús en cada una de las circunstancias de una persona adicta, porque hay mucho dolor. El que está acompañando, hay dolor en cada una de las circunstancias y tenemos que recordar la cruz, recordar que ese pecado está allá y que Jesús una y otra vez nos da su mano para levantarnos. Y eso es lo que aprendemos. Yo creo que el amor de Cristo debe estar en nuestro corazón y por eso debemos buscarlo como acompañantes y como la persona que está ayudando a alguien que está viviendo estas circunstancias. Necesitamos el amor de Dios y por eso debemos buscarlo constantemente. Él es el único que nos da la fortaleza, el único que nos va a dar esa fe que necesitamos, esa esperanza en nuestro corazón y ese amor para poderlo dar a esta persona que lo está gritando, ¿cierto? Lo está necesitando a gritos. Entonces necesitamos impregnarnos de Cristo. Es indispensable. Sin eso vamos a fallar constantemente. Amén, amén. Sí, pensaba en otro texto mientras que hablabas. Él no nos trata conforme a nuestras iniquidades, sino conforme a sus misericordias. Y eso nos gusta para nosotros, ¿verdad? Esa buena noticia de que Dios no me trata como yo merezco. Si Dios me tratara como yo merezco, no estaríamos aquí. Pero Dios me trata no de acuerdo a lo que yo merezco, Dios me trata de acuerdo a sus misericordias. Y es lo que requerimos también para el adicto. Si lo tratamos conforme a lo que él merece, merece que lo tiremos, merece que lo abandonemos, merece que dejemos de luchar, merece que lo dejemos a un lado. Pero lo que tú decías es, somos como Cristo y vemos el amor de Dios derramado en nosotros cuando no nos trató y no nos trata todavía conforme a lo que merecemos, sino conforme a sus misericordias. De ese mismo recurso de amor tenemos para dar a otros también cuando esos otros no merecen ese amor. Que así también, como Cristo nos amó a nosotros sin merecerlo, podamos amar a aquellos que tampoco lo merecen. Y eso es bellísimo. Y creo que es uno de los grandes aprendizajes que tú nos recuerdas en este día. Ahora, tú y yo sabemos, Sandra, y tú eres pues mujer de fe, una sierva del Señor, sirves al Señor en las misiones, y sabemos que el propósito de esto al final no es que el adicto deje de ser un adicto, porque la meta de nosotros como creyentes es mayor. Sí queremos ayudar a que el adicto supere su situación. Claro que sí, queremos que quite este ciclo destructivo en su vida y que ponga a Dios en el centro, que esto que ama más que a Dios sea quitado y Dios se vuelva a sentar en el centro de su vida como el lugar de su placer y de su deleite. Entonces, eso es importante, pero la forma en que llegamos allí es haciéndole ver al adicto precisamente su problema mayor, que es un problema espiritual. Su problema más grande no es la adicción, ese es el síntoma, esa es la situación que tú llamabas circunstancia. El problema es algo mucho más profundo y es un vacío de Dios. Y eso nos lleva a la necesidad de predicarles el evangelio a los adictos. ¿Cómo? ¿Cómo has encontrado tú en tu experiencia, cuáles son como los caminos, las vías que te llevan a ti como naturalmente a coger como un ganchito y decir, en esta circunstancia es ahí donde yo me agarro y me amarro para decirle y predicarle el evangelio a esa persona? ¿Cómo lo has hecho y cómo nos pudieras enseñar a nosotros a hacerlo de una manera apropiada? Bueno, trabajan en adicciones. Como decía anteriormente, necesitamos de Cristo porque van a haber caídas y muchas circunstancias, pero este pasaje me ayuda mucho. En Juan 15 dice la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es mi labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto la podará,
para que dé más fruto todavía. Y es muy lindo porque con ellos podemos trabajar eso. Ellos en el fondo de su corazón quieren cambio, pero no lo pueden hacer. Y es la vid verdadera la que nos puede ayudar. Es ahí donde ellos pueden encontrar esa esperanza en Cristo. Amén. Es quien puede cambiar sus vidas. Y es muy lindo también porque, por ejemplo, en Filipenses 1:6 dice que la buena obra Cristo va a terminar. Y es porque ellos como caen una y otra vez, y siempre tienen excusas. La palabra nos levanta y nos da esperanza y nos dice que no son ellos, porque muchos sistemas del mundo tratan las adicciones. Tú eres fuerte, tú lo puedes, vas a hacer el cambio, sé positivo, no voy a consumir y lo manejas. Todo esto falla. Al final todo esto falla. Pero cuando yo tengo mi esperanza, mis ojos puestos en Cristo, es una realidad diferente, porque quizá puedo caer, pues quizá puede venir una recaída, pero tengo a ese Cristo que me puede levantar y entender que la buena obra la está haciendo es Cristo, no soy yo, no es Él, sino Cristo es el único que puede cambiar y transformar ese corazón de adicción, porque es un ídolo, estamos llenando un vacío que tenemos con eso que estoy consumiendo, con eso que estoy haciendo, con eso que estoy permitiendo. Pero cuando viene esa vid verdadera, mi corazón viene a llenar ese espacio y viene a traerme convicción que es Él quien lo hace y que me da la sabiduría. En Romanos 1:16 nos habla de esto y el Señor da esa sabiduría para que ellos tomen la decisión de decir no. No lo voy a consumir, no lo voy a hacer. No es por mis propias fuerzas ni por mis obras, sino es porque Cristo está obrando en mi vida. Y esas son las cosas que más impacto llenan en nuestro corazón, porque es hermoso ver a alguien que estaba abandonado en la adicción, donde nadie, ni su propia familia da un peso, y verlo restaurado, porque Cristo ha restaurado esa vida y porque ahora sirve a una sociedad y porque Él está con esa esperanza futura. Amén. En tener esa vida eterna que Cristo nos ha prometido y que ha ido a la cruz precisamente por nuestro pecado, por nuestras adicciones. Creo que todos somos adictos y eso me enseña demasiado porque he descubierto, uno decía, no, yo no tengo adicciones. Tenemos tantas adicciones y ¿sabe cuál es nuestra peor adicción? La adicción al pecado. Somos pecadores y vamos una y otra vez recurrentemente al pecado y necesitamos estar en esa vid verdadera y necesitamos ser podados para poder dar fruto. Y si nosotros no permitimos que nuestro corazón sea podado y que Dios quite lo que no le sirve, lo que le está estorbando, no vamos a dar fruto. Sin Él no somos nada y esa es la esperanza, que es suficiente, Cristo es suficiente para una adicción y todos como pecadores, Cristo es suficiente para ser nuestro Salvador. Amén. Amén. Así es. Digo amén a todo eso. Y quizás tú no estás viendo porque alguien te mandó este link y te dijo, ¿quieres que ver esto? O veámoslo juntos, porque estás como, está el acompañante quizás ahí, está el adicto. Tú le pediste a tu hija, a tu hijo, a tu esposo que viera este programa contigo, le compartiste el link porque quizás no estaba tan abierto y tú lo estás viendo porque quizás mamá te lo pidió o tu esposa te lo pidió. Queremos también decirte a ti que Cristo vino precisamente a sanar al que estaba enfermo y Él vino a rescatar a los que estaban perdidos. Y si esa es tu realidad y si has perdido la esperanza porque lo has intentado N cantidad de veces y has fracasado, queremos decirte que Cristo vino por esos como tú y como yo, que somos un fracaso. Y Él vino a hacer de nosotros vasijas rotas, vasos de honra para su gloria. Como Sandra decía, que pueda ser injertado a esa vid verdadera y junto a Él, pegadito a Él, pueda recibir la savia del Espíritu de Dios para que, como Sandra nos decía, puedas dar fruto para su gloria. Y a veces vas a ser podado porque venir a Dios va a significar que vamos a tener que morir a cosas y Él lo va a hacer. Y tú vas a disfrutar porque sabes que lo que Él está haciendo, aunque duela,
te está quitando unas ramitas, es para que des más fruto. Entonces ya no es el dolor de estarme destruyendo, yo autopodándome, sino es la alegría de poder saber que Él lo está haciendo como el jardinero divino, que está haciendo que yo pueda ser un árbol frondoso, una vid frondosa, pegadito a la vid verdadera, para que yo pueda dar mayor fruto. Así que si nos estás escuchando, ven a Cristo. Si necesitas ayuda, por favor, escríbenos. Ahí están nuestras redes sociales, lo estás viendo ahí precisamente en tu pantalla, están las redes sociales, y queremos ayudarte. Escríbenos un mensaje en YouTube y queremos estar para ayudarte y servirte de parte de Dios en lo que podamos. Así que, Sandra, gracias por estar con nosotros, y quisiera pedirte que cerráramos este tiempo en oración y que oráramos por los acompañantes que sufren, porque yo sé lo que es estar en esa posición. Yo he sido acompañante en diferentes oportunidades como pastor, pero también en realidades más cercanas he vivido esa realidad y sé que es doloroso, es difícil, uno quiere tirar la toalla cada segundo, pero que puedas orar por nosotros y orar también por estos adictos que están ahí también batallando, y que Dios les dé la gracia de poder ir adelante con esto. Entonces, si oramos y de esta manera terminamos nuestro tiempo juntos en este día. Padre, yo quiero darte gracias porque eres el único que puede rescatarnos de nuestro pecado, de nuestras adicciones. Gracias por aquellos acompañantes, porque sabemos que hay fallas una y otra vez, porque esos ultimatos que colocamos son ignorados, porque a veces mostramos misericordia y es pisoteada, porque tenemos paciencia y algunas veces se nos agota, porque esa confianza muchas veces es aplastada, porque hacen cosas que nos hieren. Y como acompañantes que tenemos dolor, tenemos mucho dolor, yo te pido que seas tú el que restaures cada corazón, Señor. Amén. A cada acompañante y también a cada persona que está en alguna circunstancia, algún círculo vicioso. Hay tantos, oh Dios, que seas tú ese centro de su vida, esa fuente, que seas tú esa vid verdadera para cada uno de nosotros, porque te necesitamos cada día, Señor, cada día. Que seas tú glorificándose. Queremos como familias levantar un altar, Señor. Necesitamos leer tu palabra, estudiar tu palabra, porque esto nos ayuda a las adicciones. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Sandra, gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Sé que no te es fácil estos asuntos de las cámaras, pero gracias por vencer tus temores y servirnos a nosotros en aquello que Dios ha puesto pasión en tu corazón. Así que gracias por estar en este día con nosotros, y gracias también a ustedes que han estado conectados durante este programa. Les recordamos que seguimos ahí produciendo contenidos que puedan edificar sus vidas, familias y ministerios. Hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides, suscríbete al canal. Te esperamos en nuestra próxima entrega.